Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Estoy dando un par de minutos a todas las personas que se van uniendo al live. Los que se van uniendo, buenas tardes, ¿cómo están? Si me confirman, si el audio está bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ok, bueno, ya algunas personas, ya varias personas se van conectando. Voy a ir eh, conectando a nuestro invitado de hoy. Me dan un momento, ok. Ya vamos dando inicio. Bueno, buenas tardes, ahora sí, formalmente a todos los que se conectan a un nuevo live Victus. Ya estamos dando espera a nuestro invitado que se está conectando. Denme un segundo. Ya damos un momento que el invitado de hoy se conecte. Hola a todos. Bueno, parece que ya le había aceptado la solicitud, pero no me aparece acá. Entonces, maestro, no sé si me ve o si me puede volver a enviar la solicitud porque no lo veo. Bueno, voy a ir saludando a todos los que nos acompañan el día de hoy en nuestro live Pictus. Eh, Mi nombre es Tatiana Moreno. Los acompaño el día de hoy desde Bogotá, Colombia. Yo soy especialista clínica para Sudamérica y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la nutrición especializada en el postoperatorio. Vamos a tener la oportunidad de revisar algunas experiencias y resultados basados en la experiencia de nuestro invitado y además recordar que en diferentes momentos nosotros hemos o se ha mencionado la importancia que va a tener ese estado nutricional en el curso clínico de la enfermedad como tal, independientemente de la patología, y también en los resultados de los pacientes, ¿cierto? Y bajo esta premisa, pues no podemos dejar de mencionar o de reconocer que en el paciente postquirúrgico también vamos a encontrarnos frente a necesidades especiales y donde ese apoyo nutricional que nosotros podamos ofrecer al paciente va a ser muy importante para protegerlo frente a una posible infección y para apoyar todo ese proceso de recuperación de los tejidos. Denme un segundo, estoy verificando acá porque no veo la solicitud. Denme un segundo. Ya. Ya envié la solicitud para que nos pueda acompañar. Listo. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? Buenas tardes a ¿Cómo todos. va? ¿Cómo Mm, está todo? ¿Me oye mm, bien? ¿Todo está Ahora perfecto? sí, o audio, Perfecto. todo. Ok, Gracias. qué bueno, maestro. Estaba justo saludando y estaba haciendo como la introducción del tema que vamos a revisar hoy, que es bien interesante. Y para este tema que yo les mencionaba, nos va a acompañar el día de hoy el maestro Fernando Domínguez desde Ciudad de México. Así que bienvenido, maestro. Previo a su saludo, quisiera recordarles a toda nuestra audiencia, seguramente ya muchos lo conocen, pero el maestro Fernando Domínguez es licenciado en nutrición y además cuenta con maestría en docencia. Él trabaja en el Hospital Regional 1 de Octubre, es profesor titular de práctica clínica hospitalaria del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenido, maestro Fernando, y muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Invictus, lo que es la parte de la doctora Marjorie, Dulce, Jessie, muy agradecidos, Tatiana, contigo de compartir este espacio. Muchas gracias, gracias maestro, y el placer es nuestro poder tenerlo para compartir estos espacios académicos. Como mencionaba, y a todos los que se han conectado en estos últimos minutos, recordarles que el tema que vamos a tratar el día de hoy es la nutrición especializada en el posoperatorio, hablando un poco acerca de las experiencias y los resultados con esta intervención nutricional. Y para ir dando inicio, maestro, y más como a manera de contexto, quisiera preguntarle o que ampliáramos un poco el tema acerca de esa relación que existe entre el estado nutricional y ese pronóstico del paciente en posoperatorio o posquirúrgico y sobre todo en ese proceso de recuperación. Sí tiene gran relevancia, ya que lo primero, no hemos logrado hacer que se estandarice la evaluación nutricional cuando el paciente llega a la consulta y menos al hospital. Se ha dejado pendiente, por lo cual no sabemos o seguimos teniendo las mismas cantidades de pacientes desnutridos y muchas veces como equipos de soporte nutricional, sin bien nos van, nos avisan después de 5, 10 o 15 días que el paciente no ha podido tolerar alimentos, la ingesta tal vez es muy reducida o de plano ya hay complicaciones con el cierre de la herida, datos de infección, de licencia de la misma, o han tenido que agregar algún tratamiento extra, ¿no? Como los sistemas VAC ahorita, parte de las complicaciones también que se tienen en este tipo de pacientes postquirúrgicos. Entonces, la evaluación nutricional es fundamental. Ya es más sencillo hacerlo. Antes teníamos solamente lo que era la valoración global subjetiva. Actualmente ya se pide hacer SNRS 2002, que es algo muy rápido, muy práctico y tener ya un tamizaje nutricional. Esto nos da oportunidad de ver qué pacientes se pueden beneficiar con algún tratamiento, implementarlo en tiempo y forma, pero sí lograr hacerlo desde que el paciente se detecta candidato a cirugía, durante el procedimiento y de inmediato posterior al procedimiento. Y muchas veces se ha dejado en el olvido el manejo previo hasta que ya tenemos las complicaciones. Algo que hemos logrado en el hospital, sobre todo en los pacientes oncológicos, tanto los que están en quimioterapia y van a ser operados, se manda valoración a consulta o previa al procedimiento quirúrgico hospitalizado para que podamos ajustar o mejorar el tratamiento nutricional, mejorar el estado nutricional. A veces tenemos oportunidad de 1 o 2 semanas hacerlo dentro del mismo hospital o en casa y tener mejores condiciones para los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces sí se ha logrado avanzar bastante en esto y es fundamental. Ahí detectamos lo principal, que la pérdida de proteínas no detectada a tiempo va a ser el factor que condicione junto con vitaminas y minerales que tenemos una alimentación muy negativa realmente, ¿no? No sabemos, obviamente, y no estamos acostumbrados a que nos digan cómo comer y alimentarnos, calidad de alimentos y cantidades, y eso se va a reflejar con deficiencias nutricionales en el proceso del procedimiento quirúrgico y en el postquirúrgico. Ok, muy importante lo que nos menciona maestro en términos de que, bueno, de alguna manera yo siento que además el mismo equipo de salud cada vez es más consciente de cómo ese estado nutricional y esa intervención o esa asesoría previa al paciente, ese preparar al paciente va a ser muy importante para disminuir esas complicaciones en el posoperatorio, ¿no? Y muchas veces uno pensaría de complicaciones en el posoperatorio, necesidad de reintervención, pero en últimas todo el proceso, lo que menciona el maestro, el proceso de cicatrización, de disminuir como tal el riesgo de esa infección en las mismas heridas quirúrgicas se vuelve también un reto para el paciente, ¿cierto? Porque muchas veces ese déficit de su estado nutricional va a repercutir en eso, en una reparación de tejidos que se demora mucho o en unas infecciones del sitio operatorio que también muchas veces se convierten digamos que, en condiciones que agravan esa evolución de los pacientes. Bueno, entonces, teniendo ya como tal ese contexto y reconociendo esa relevancia que tiene toda esa intervención y esa preparación otro aspecto que yo diría que se menciona mucho, pero que a veces también está lleno como de mala información, es esa alimentación o ese proceso, ese abordaje nutricional en el posoperatorio. ¿Qué nos podría de pronto contar un poco al respecto y como para que vayamos un poco desglosando los diferentes temas? ¿Cuáles son esos nutrientes esenciales para los pacientes en el posoperatorio que van a favorecer esa cicatrización, ese proceso de recuperación? Sí, realmente siempre se ha sugerido que la alimentación, obviamente oral, con alimentos funcionales
puede tener el efecto de mejorar la reparación y recuperación de los pacientes. Pero como hemos platicado, la mayoría de nuestros pacientes, que será un 70-80%, vienen con deficiencias de ciertos alimentos y nutrientes provocados ellos mismos por la dieta, provocados por indicaciones médicas terapéuticas no bien orientadas o patologías clínicas que han provocado restricciones en ese aspecto, pérdidas de nutrientes. Entonces, en el postquirúrgico, muchas veces el paciente tiene que ser, o la ideal sería empezar a nutrir ese intestino, que absorba nutrientes, que empiece a hacer esa reparación, que empiece a hacer esas uniones, anastomosis, literalmente que cicatricen ese tipo de procedimientos, tanto internos como externos, pero en muchas ocasiones los días son fundamentales, ¿no? Sabemos que una dieta líquida más de 24 horas no es funcional, igual que una dieta en picados finos, en purés, en papillas, va a seguir siendo deficiente en nutrientes en ese aspecto. Dejamos a los pacientes 10, 15 días, los mandamos a casa con estos tratamientos muchas veces, regresan al mes, a los 2 meses, como bien dices, con la dehiscencia de herida, con la infección de la herida. Un ejemplo, fístulas, en vez de ser una hora ya se volvieron 2 o 3 a nivel intestinal. Son intestinos muy, muy, muy maltratados, que es muy fácil que esto también se puedan perforar en el postquirúrgico. Y obviamente regresan, pero ya no vamos a poder instaurar esa dieta que quisiéramos, ¿no? Una dieta normal, con nutrientes importantes. En muchas ocasiones se tiene que instaurar nutrición parenteral. Sabemos, la indicación lo marca guías clínicas, que si el paciente calculamos un periodo de 7 días de ayuno más, nutrición parenteral total va a ser el principio, e ir estimulando ese intestino, ese tracto gastrointestinal, con vía oral en ese aspecto. Si tenemos comprometido el estómago o el intestino, tenemos que modificar el aporte de nutrientes que demos, entonces la dieta normal ya no nos va a ayudar, la adaptamos, o en su caso tendremos que utilizar nutrición enteral especializada. Podemos utilizar desde alimentos licuados, que también no tienen las mismas características nutricionales que quisiéramos, o prefieren ya el uso de complementos o suplementos nutricionales con ciertas características. Pero algo fundamental, sea nutrición vía oral, sea a través de una sonda, sea a través de una vía parenteral, el principal aporte que debemos de cubrir es el aporte de proteínas. Sabemos que ya en un gramo, 1.2 gramos no son funcionales en estos pacientes por quirúrgicos, en los cuales hasta 1.5, 2.2 gramos van a ser fundamentales en este aspecto. Y muchas veces una sola alimentación no lo llega a cubrir. Entonces aquí también hablamos ya de terapias mixtas, ¿no? Podemos tener vía oral con algún complemento o suplemento, podemos tener nutrición parenteral combinada con nutrición enteral, estímulos tróficos, nutrición enteral precoz, que sirvamos mucho en guías clínicas en ese aspecto, pero sí, de acuerdo al comportamiento del paciente, el tipo de alimentación que demos nos va a marcar la pauta para poder mejorar estos pacientes, ¿no? Si son cirugías, que también aquí depende las condiciones del paciente previas, y obviamente los procedimientos que sean exitosos, pues sí podemos decir que en 3, 4 días, como uno espera, lo ideal, el paciente puede alimentarse correctamente por la boca. Y por supuesto que la dieta que demos con esos alimentos que sabemos que son naturales y funcionales, podemos mejorar esta recuperación. Pero si no, sabemos que no podemos pasar más de 72, 96 horas sin estar cubriendo el 100% de requerimientos de esos pacientes. Entonces, ahí la vía va a depender de lo que podamos aportar al paciente y podamos cubrir estos nutrientes en forma completa. Bueno, ahí hay dos aspectos que me parecen súper importantes, además que lo menciona el maestro, y es que muchas, o sea, de alguna manera tenemos como claro que un paciente en posoperatorio es un paciente que tiene como tal una necesidad de hacer una recuperación y reparación de tejidos, ¿cierto? O sea, además de muchas otras cosas, dependiendo del grado de qué tan grande sea el procedimiento, pues va a tener otras necesidades. Pero una necesidad muy importante es como esa recuperación y reparación de los tejidos. Y tenemos claro desde el equipo que hay que, o sea, el paciente necesita más proteína. Pero a veces lo que uno se encuentra en los pacientes es que posterior a la cirugía, y aquí hablo de pronto de cirugías que puede que en una persona con un adecuado estado nutricional, pues no generen tanto impacto, pero que si a lo mejor son en un paciente crónico, en un paciente que tenía a lo mejor alguna alteración de su estado nutricional, sabemos que va a impactar de forma importante su estado nutricional, pero que además estos pacientes vienen como con mucho temor de consumir los alimentos. Entonces a lo mejor dicen, no, como me acaban de operar, yo no puedo tener una alimentación normal, a lo mejor yo tengo que alimentarme con todo cocido, disminuyen incluso muchas veces el aporte de verduras por distensión o porque a lo mejor les han dicho que no pueden consumir ciertos alimentos, porque les puede irritar o algo así,
¿qué tanto o qué barreras se encuentran muchas veces en ese poder instaurar una alimentación variada, completa en los pacientes posquirúrgicos, que es otro tema que también encontramos mucho? Es muy común ver, hablábamos de mitos, ¿no? Por decir, aquí en México está muy bien enmarcado que a veces por indicaciones clínicas el consumo de alimentos de origen animal, sobre todo carnes rojas, está limitado o prohibido porque se asocia supuestamente a que esto genere infecciones de la herida. Caso contrario, ¿no? Que es la falta de proteínas que tenemos, ¿no? Alimentos que se consideran con mucha harina o muchos carbohidratos, las leguminosas, en ese aspecto también se van limitando porque se asocian supuestamente a que también no permite el cierre de la herida, ¿no? En esa forma, como decíamos, ciertas frutas, ciertos vegetales, que obviamente las cantidades y la forma de prepararlos, a veces no todos generan distensión abdominal, no todos generan tantos gases en esa forma, pero también se están quitando y sabemos que vitaminas, minerales, siempre vamos a tener mayor concentración en vegetales y en frutas en ese aspecto, ¿no? Sabemos que hay muchas vitaminas que cuando las verduras o las frutas se cocen, se inactivan, se termolabilizan y no se utilizan como tal. Tal vez nada más nos aportan una parte de fibra, ciertos carbohidratos, pero hasta ahí. Y es algo que también no conocemos, ¿no? Porque nos piden que todo el alimento de un paciente posquirúrgico muchas veces tiene que ser bien cocido, perfectamente molido. También la molienda es otro factor que afecta la distribución de nutrientes en ese aspecto, ¿no? Entonces, esos mitos y esas recomendaciones que siguen estando presentes, desafortunadamente provocan esos miedos en el paciente y obviamente el paciente va a respetar lo que dé la indicación médica y muchas veces se deja a un lado las recomendaciones correctas nutricionales. Mucho menos se piensa en mandar al paciente con algún especialista nutricional en ese aspecto, ¿no? Podemos tener mucha conocimiento de nutrición, pero también debemos de mandar a las personas con la gente que esté enfocada a ese tipo de tratamientos. Hay nutrición general, pero sí es importante saber que hay nutrición especializada, ¿no? Sobre todo en pacientes quirúrgicos en ese aspecto. Entonces sí es importante luchar con esas recomendaciones y explicarle al paciente que la única forma de obtener proteínas con alimentación normal, podemos decirlo así, es la parte de alimento de origen animal. Si esta no se tiene, no se puede consumir o muchas veces no se cubren las cantidades, tendremos que recurrir a ese complemento extra que nos dé esos aportes, igual que vitaminas y minerales. Apenas a principios de este año, ya había salido algo en 2019, la revista Nature hizo una evaluación del consumo de alimentos por regiones, Centroamérica, América del Norte, donde pertenecemos, en el cual se evidencia que hay una deficiencia importante en el consumo de proteínas, sobre todo de origen animal, un consumo excesivo en alimentos de azúcares simples y por supuesto limitado el aporte y consumo de alimentos de vegetales y también de lo que es la parte de frutas, que eso en un paciente complicado quirúrgico a futuro va a generar demandas en forma crónica, ¿no? Como decimos, una herida complicada, más de 30 días ya no está cerrando, se está infectando. Estos pacientes ya no pueden tener las recomendaciones básicas o estándar de vitaminas y minerales igual que proteínas, y ahí sí se tendrán que dar dosis mayores que muchas veces los mismos alimentos, los usos y costumbres, el paciente no los consume. Ok, bueno, dentro del el maestro nos menciona mucho la importancia que tienen las vitaminas y los minerales y ya, digamos que ahora cuando entremos un poco más a que usted nos pueda compartir a lo mejor todas esas experiencias y cómo eso impactaba en los resultados, a lo mejor algo que nos quisiera ampliar antes de entrar como tal a los casos en cuanto a cuáles serían esos como esos micronutrientes que diríamos en ese proceso de recuperación o de generación de nuevo tejido, de favorecer ese proceso de cicatrización en el posoperatorio, serían como aquellos que tenemos que tener más presentes. Claro, hablamos de proteínas. Para poder obtener de las proteínas dos nutrientes importantes pertenecientes a ellas es glutamina y arginina, dos factores fundamentales para poder formar lo que es colágeno, así como también que el tejido proteico, la parte de resistencia de esa misma herida y no se vuelve a abrir, lo tenemos que cubrir con ellos. Entonces, esos dos también se vuelven fundamentales. En la reparación de tejidos para formar fibroblastos, reparación, coagulación, células protectoras, linfocitos, macrófagos y que no se infecte esta herida en recuperación que puede tardar días, meses, semanas, se requieren vitamina A, vitamina C, vitamina E, selenio, magnesio, zinc principalmente, y obviamente todo el complejo B, que en las diferentes etapas de la reparación van reduciendo sus aportes siempre y cuando esto vaya mejorando. Pero estos son fundamentales y como dijimos,
nuestro consumo de alimentos habitual ha provocado que tengamos ya deficiencias desde el principio de estos nutrientes, ¿no? Indistintos a la edad, la calidad de los alimentos y obviamente en el postquirúrgico sí nos puede dar la dieta básica una parte, pero lo que nos va a faltar, porque algunos aumentan hasta 4, 5, 10 veces más los valores que se requieren, tenemos que incrementarlos buscando una complementación importante. Claro, y además que en este caso, teniendo claro el contexto que mencionamos, que muchas veces son pacientes que llegan ya con un deterioro importante de su estado nutricional, casi que ya cualquier lesión o cualquier herida quirúrgica lo vamos a manejar casi que como una situación especial de cicatrización, donde a lo mejor no va a ser como tan sencillo como en otra persona que no tenga deterioro de su estado nutricional, que logre ese cierre de las heridas y como tal de las heridas quirúrgicas en sí y que pueda pasar esto que nos menciona el maestro de la infección y de la complicación de las mismas. Bueno, un aspecto muy importante y que para nosotros es muy enriquecedor es toda la experiencia que tiene el maestro en todos estos casos, ¿cierto? En todo este manejo en cuanto a favorecer la reparación y la recuperación en los pacientes. Entonces, para nosotros sería muy enriquecedor. Yo he estado acá chequeando, he estado pendiente como de algunas posibles preguntas que nos puedan hacer. Igual voy a estar, sigo acá atenta, pero mientras de pronto que nos pueda ir contando o algún caso que usted tenga así como muy presente, donde justamente ese aporte extra de nutrientes marca una diferencia, mejora los resultados en el paciente. Sí, de hecho, esta pandemia que tuvimos nos dio esa oportunidad de poder ver que el soporte nutricional se vuelve fundamental y tal vez es, junto con los medicamentos, el tratamiento que va a ayudar a este cierre, ¿no? Hay varios estudios ya comprobados que obviamente los costos hospitalarios por una herida complicada aumentan bastante, la misma estancia hospitalaria, junto con tratamientos coadyuvantes para esta reparación. En la pandemia muchos servicios dejaron de dar atención continua en la parte de apoyo nutricional, nosotros al manejar nutrición parenteral se volvió primordial, una de las 5 primeras atenciones que se siguió dando. No descansamos, pero por lo cual muchos pacientes, sobre todo con úlceras por presión o postquirúrgicos, un bypass que tuvimos, no acudían a las citas ya con regularidad porque obviamente no se podía ingresar y el riesgo de los contagios fue mayor. Entonces aplicamos primero la parte de telemedicina, ¿no? En contacto con nuestros pacientes para poder llevar un monitoreo en cuanto a su reparación. Un caso que tuvimos fue una paciente posoperada de bypass gástrico previo a la pandemia, ingresó en enero, la complicación fue mayor, ya detectamos también que ya tenía deficiencias previas de nutrientes, de vitaminas y minerales que a largo plazo generaron un mal cierre de la herida, hubo infección de los puntos de sutura, tuvo que reingresar al hospital en febrero para poderse quitar estos puntos, hacer un lavado, volver a intentar cerrar esa herida, pero obviamente los nutrientes que le faltaban no permitió. Estuvo 2 meses con nutrición parenteral hasta marzo hospitalizada, se fue previa a que fuera la pandemia, pero ya el seguimiento tuvo que ser de esta manera. Entonces ahí los cuidados importantes junto con su cirujano fue la alimentación que dimos. Logramos que consumiera alimentos vía oral, pero esa parte extra de vitaminas, de minerales que platicamos y proteínas, lo tuvimos que dar en ese seguimiento. A un año, hablando ya para lo que fue marzo de 2021, logramos un cierre exitoso. En algunas presentaciones que hemos dado presentamos las imágenes de esta paciente y sí de un abdomen abierto, literalmente de abajito de esternón hasta casi llegando a la zona del ombligo, a tener solamente un pequeño orificio con un gasto muy, muy controlado de no más de 5 centímetros en ese aspecto. Entonces es una herida. Aquí lo que tenemos es paciencia y apego al paciente para poder tener este beneficio. Y que el paciente obviamente nos respete las indicaciones y el apoyo familiar también es fundamental en esa forma, ¿no? Y la detección de cualquier complicación que fuera surgiendo. Hoy en la mañana en la consulta nos llegó un paciente que fue operado para amputación por pie diabético en ese aspecto. Con el pie diabético y el cierre no hubo mayor problema, pero al ser paciente geriátrico, ser dependiente de silla de ruedas, estar tiempo en cama, en un lapso de 2 meses presentó ya una escara por presión de grado 3, afortunadamente no infectada, pero no lleva un seguimiento por parte de a lo mejor una clínica de heridas o estomas. Nos lo mandan a la consulta porque se ve la deficiencia nutrimental, la falta de ingesta de ciertos alimentos por mala masticación, mala digestión, el poco movimiento y la movilidad limitada generan esta pérdida de nutrientes. Entonces ahí también podemos agregar la parte nutricional, tratamientos 1 mes, 2, 3 meses con ese monitoreo para poder ir viendo cómo va viendo ese cierre. Pero sí hemos logrado demostrar por consulta vemos más o menos de úlceras por presión, a lo mejor 2 o 3 por mes, y en un lapso de 3 a 6 meses hemos visto cierres importantes en ese aspecto. Y lo principal,
que hemos logrado con tratamiento nutricional que no se infecten estas úlceras, que es otro factor también importante, ¿no? Ujú. Que no sea necesario que se disfuncionalicen con una colostomía, porque también la materia fecal en la úlcera sacra es un factor de riesgo de que esto se infecte, y que la alimentación que demos se absorba correctamente, se digiere y podemos tener una buena evolución. Y referente a lo que son los pacientes quirúrgicos, las fístulas, ¿no? Que es algo muy común postquirúrgico, una de las partes de las complicaciones. Ujú. Hemos dado también un cierre en 2, 3 meses en ese aspecto. En esos casos, sí, por los gastos, tenemos que estar con nutrición parenteral, hacer estímulos vía oral con un tratamiento enriquecido con vitaminas, minerales, proteínas principalmente, arginina y glutamina. Anteriormente había un ejemplo para dar sin tabletas, que nos daban a lo mejor 50 miligramos, pero el grosor de la tableta provocaba muchas alteraciones a nivel gastrointestinal y mala absorción. Ahora ya tenemos complementos o suplementos en polvo, diluidos en agua, que en un volumen de no de más de 100 mililitros los podemos dar, que es común porque podemos ver que es la misma cantidad de saliva que un paciente puede pasar sin dar mayor cantidad de alimentos vía oral, aunque tenga indicación de ayuno, pero este estímulo trófico podemos lograr también favorecer un mejor cierre en estas heridas, ¿no? Parte de la experiencia que sí hemos logrado en ese aspecto. Y ni se diga en pacientes quemados, donde tenemos también otra vez deficiencias importantes. Aquí hablamos de que ellos son sometidos tal vez a injertos. A un paciente que tuvimos apenas a finales del año pasado, logramos una reparación de un 25% de superficie corporal quemada sin necesidad de que tuviera que ser sometido a ningún proceso de injertos. La nutrición y su estado nutricional que logramos mejorar ayuda muchísimo para poder tener un cierre exitoso en este aspecto. Qué bueno, porque, bueno, y yo digo, ay, respecto a lo que menciona el maestro, yo siempre digo eso, yo digo que el paciente tiene un doble reto, tiene un reto visible que es recuperar el tejido y un reto invisible que es que no se infecte esa herida. Entonces, para responder bien a eso, definitivamente hay muchas formas de evidenciar cómo la nutrición cumple un rol muy importante. Y de hecho, en los pacientes con heridas, algo que se puede, es algo que uno puede ir viendo el resultado y que realmente genera como esa sensibilización en todo el personal en cuanto a que esa intervención nutricional definitivamente puede marcar el cambio en la evolución del paciente. Hay una pregunta, maestro, que nos hacen y es, ¿cuántos gramos de proteína se recomiendan por kilogramo de peso en este tipo de pacientes? Me imagino que en general nos hablan como del paciente quirúrgico o el paciente que como tal ya queremos empezar a trabajar o a manejar estas heridas. Sí, de hecho la sugerencia es 1.2 gramos, 1.5 como inicio. Obviamente también cómo es el comportamiento hepático renal de estos pacientes y si llegar a dar hasta 2 gramos en promedio. Y hay evidencia de que más de 2.5 gramos de proteínas muchas veces no tiene ese efecto reparador y generador de inmunidad, sino que es proteína que se puede convertir principalmente en glucosa, sobre todo la harina por el excedente, y entonces nos empieza a dar incrementos de glucosa en vez de mejorar la reparación. Entonces, de 1.2, 1.5 iniciales, 2.5 gramos máximo en ese aspecto, y también irlo modulando y ajustando de acuerdo a la evolución del paciente. Ok, bueno, aquí hay otra pregunta que de hecho fue lo primero que tocamos nosotros cuando iniciamos el live y era el impacto o la relación que tiene ese estado nutricional con los desenlaces postquirúrgicos que el maestro nos explicaba la importancia que tiene, pero no sé si para que no sea repetitivo de pronto nos pueda comentar otro caso donde definitivamente ese estado nutricional marcó como la diferencia en el paciente. Sí, está evidenciado que en pacientes al hacer tamizaje nutricional y que ya presenten tan riesgo o malnutrición, puede haber un riesgo de deficiencia de heridas, sobre todo a nivel intestinal y en resecciones importantes. Ahí sí, si está con ese tamizaje, lo ideal sería hacer una intervención oportuna con esos aportes de nutrientes antes del procedimiento quirúrgico. Y les comentaba, principalmente en los pacientes oncológicos sometidos a cirugías que ya tuvieron tratamientos de quimio, sus médicos oncólogos, tanto médicos quirúrgicos, si no los envían o en la hospitalización 10 a 15 días previos de los procedimientos para poder mejorar el estado nutricional y por supuesto que la evolución es satisfactoria, ¿no? En muchas ocasiones también el tiempo de vida puede ser fundamental. Aquí hablamos de ya pacientes terminales cuando tienen menos de 2 meses de expectativa de vida. Hemos logrado que se amplíen tanto calidad de la expectativa de vida. Pacientes que tenían ya ese diagnóstico y esa estima de tiempo, en vez de 2 meses, llegaron a estar 6, 8, 10, 12 meses, año y medio, donde el médico tuvo que replantearse qué tratamientos más tendría que hacer o volverlos a someter a quimioterapia, pero sí obviamente con calidad de vida. Entonces sí ya está evidenciada esa parte.
Ok. Bueno, yo tengo aquí una pregunta en el tintero, la tengo aquí ya apuntada, pero quiero también ir como revisando las preguntas que nos va haciendo la audiencia, porque son bien importantes para aclarar los conceptos. Nos preguntan acá, para cerrar la herida, ¿recomienda alguna cantidad de kilocalorías por kilogramo de peso, aparte de proteína? Y sumada a esta pregunta, nos mencionan si, cuáles serían esos micronutrientes que recomendaría monitorear bioquímicamente para detectar si hay deficiencia. Sería como calorías y micronutrientes. En cuanto a calorías, hay un consenso ya de guías americanas y europeas sobre principalmente heridas, úlceras por presión que van muy de la mano. Y en todos los estadios 1, 2, 3, 4 o con varias heridas complicadas, marcan el inicio de mínimo 30 kilocalorías por kilogramo de peso, hasta tal vez 40 kilocalorías por kilogramo de peso. Importante, pacientes quirúrgicos y hospitalizados es descartar el riesgo de síndrome de realimentación. En niños tenemos que empezar con aportes muy bajos, 10, 15, 20 kilocalorías por kilogramo de peso, más cuando hay más de 20% de pérdida de peso de su peso ideal para evitar este tipo de complicaciones que también nos pueden generar un mal cierre de estas heridas. Pero si el paciente no tiene este problema o ya hemos logrado llegar a un peso de acuerdo a talla y edad, podemos empezar con las 30 kilocalorías sugerentes de las guías de práctica clínica. Y en cuanto a lo que es la parte de vitaminas y minerales, y ahí también nos marcan ya la parte de dosis, ¿cómo podemos monitorizarlo? Siempre hemos dicho la exploración física es importante. Un ejemplo, puedo ver cambios en el cabello de mi paciente, la caída muy importante, pasamos visita, vemos la almohada llena de cabellos en este aspecto y ya sabemos que hay una deficiencia muy importante de zinc. Entonces ahí ya la recomendación básica de 5 a 8 miligramos por día ya no va a ser funcional. Pasamos a los 12, pasamos a los 15, y si ya tenemos la presencia de la herida que no está cerrando y ya se ha vuelto crónica en más de 30 días, bueno, tenemos que plantearnos 20, 30, 40, 50 gramos de zinc en este aspecto. ¿Se puede monitorizar? Sí. Afortunadamente ya de algunos ya tenemos mediciones séricas, ejemplo vitamina D, ejemplo vitamina A, hierro también en ese aspecto, magnesio lo podemos también checar como parte dentro de los electrolitos. Podemos también ver la parte de calcio en esa forma, ya se pueden medir vitaminas, sobre todo el complejo B también en este aspecto a nivel sanguíneo. No todos los hospitales lo pueden tener, pero la exploración física para detectar deficiencias sí va a ser muy importante en este aspecto. También podemos ver que deficiencias de zinc se van a ver cuando el paciente, pese a que tiene tratamiento con medicamento para control glicémico o insulina y control en el aporte de carbohidratos, sigue presentando picos de hiperglicemias. Ahí nos habla que la deficiencia de zinc está provocando no formación de receptores para insulina y por eso esa glucosa sigue oscilando muy alta. Entonces, la exploración física sí está y ya hay estudios que sí se pueden terminar sanguíneos para ver deficiencias de estas vitaminas y minerales. Sí, creo que para nosotros es muy importante eso porque no siempre vamos a tener como la facilidad de medir, ¿no? Y habrá algunos laboratorios que a lo mejor tengamos el resultado rápido, pero otros que a lo mejor se tarden mucho y es tiempo valioso que se puede estar perdiendo en cuanto a esa suplementación que se haga en el paciente. Ejemplos como los que nos da el maestro de esa exploración física, de identificar a través de esa pérdida o esa caída del cabello, poder decir, bueno, no, nos estamos quedando cortos en zinc, o una vitamina que mencionó, que yo creo que no es como la más común que se le ocurra a uno como suplementar. Si a mí me hablan de heridas y vitaminas, yo digo la vitamina C, o decía, ya no. Pero la sigo diciendo, pero sé que hay otras que también son muy importantes. Y la vitamina A, por ejemplo, es una vitamina que a pesar de ser liposoluble, de tener una reserva, se vuelve muy importante en el proceso de cicatrización y que va a ser importante no solo desde favorecer cicatrización, sino respuesta inmune y correcta cicatrización. Entonces, creo que es bien importante eso que menciona el maestro en cuanto a esa exploración y en cuanto a esa clínica que hagamos para detectar posibles deficiencias. Hacen una pregunta, maestro, que yo sé que más o menos como por dónde va la respuesta, pero bueno, nos dice, en el inicio de la alimentación postquirúrgica, ¿cuántos días recomienda la dieta líquida? No más de 24 horas, de ahí si no podemos modificar la consistencia, máximo 48 ya con alimentos picados, finos, molidos, licuados. En 48 horas la literatura ya evidenciada y lo hemos visto nosotros, es importante entonces complementar a estos pacientes, ¿no? Vía oral, a través de una sonda o una complementación con vía parenteral si no se puede ocurrir en este aspecto, pero sí, no máximo 24 horas la dieta líquida, con picados finos, purés, no más de 48 horas y de inmediato mejorar. Y como le decíamos, va de la parte de la indicación que más tardar 72, 96 horas, tenemos que cubrir el 100% de requerimientos de esos pacientes en base a su situación clínica. Así es, y evitar al máximo esas dietas líquidas claras
que se mantienen en el tiempo y que no le van a aportar nada al paciente y que en vez de cuidar esa anastomosis lo que hacen es afectarla más. Nos preguntan qué estudios bioquímicos solicita para medir esas deficiencias nutricionales. La parte de vitaminas y minerales, ya lo habíamos Uh-huh. comentado, nosotros tenemos en el hospital la posibilidad de tener medición de vitamina A, hierro, ferritina, transferrina, para ver cómo es el movimiento y comportamiento también de esta parte del hierro. Podemos pedir en algunos casos concentración de vitamina D, podemos pedir también la parte de mediciones de vitamina del complejo B, vitamina también en ese aspecto, y tenemos mediciones de minerales, solamente magnesio, calcio, fósforo. Todavía no podemos lograr con zinc, ahí sí nos basamos más en la clínica del paciente en este aspecto, pero sí también ya hay mediciones séricas de zinc en esta forma. Otro Uh-huh. ejemplo, podemos ver selenio, no tenemos en el laboratorio de nuestro hospital para mediciones séricas todavía como de rutina, pero podemos ver en los pacientes con heridas, cuando podemos hacer una tracción en la herida y esta se rompe fácilmente, es un colágeno no maduro y va también de la parte de deficiencia de lo que es la parte de selenio junto con arginina y cobre también en ese aspecto. Entonces podemos justificar la complementación extra de estos minerales también. Hay una pregunta muy interesante que nos hacen del zinc y es si interfiere con algún otro micronutriente o en el tema de su absorción o de algún medicamento. Con cobre principalmente. En el cobre, en excedencias, el cobre sí puede tener mala absorción en este aspecto. Todos dependen de la filtración renal de esta manera. De hecho, lo hemos visto también en pacientes en hemodiálisis, ¿no? Suplementar estas dosis tan altas, si entre zinc y cobre puede haber una interacción que no permita principalmente que el zinc se absorba completamente en este aspecto. Son de los más comunes. En los demás, al contrario, todos son cofactores unos de otros para mejorar esta parte de reparación de heridas. Sí, y de hecho por eso el maestro también nos mencionaba como aquellos topes máximos que se recomiendan, ¿no? En el caso del zinc uno se va hasta 40 o incluso puede ser hasta 50, pero no más de allí, justamente para no interferir con el cobre. Y por aquí yo vi otra pregunta. Dice, ¿hay alguna guía de recomendación de los gramos de los nutrientes de estimulación trófica del sistema digestivo en la alimentación parenteral? Ay, sí, está un poquito confuso porque parenteral o enteral tróficos, hablaríamos de nutrición enteral. No, yo Eh, entiendo más o menos que él uh-huh. como que nos está queriendo preguntar es si en el caso de utilizar alguna alimentación trófica tendríamos como algún rango recomendado que, ok, por parenteral cubro requerimientos, pero por trofismo le cubro al menos tanto. Yo creo que no. No como tal que sepamos una guía, no, la mayoría son en base a estudios en este aspecto, ¿no? Ujú. Más en pacientes críticos que son los que sí se maneja el tipo de efecto trófico y también con la nutrición parenteral en cantidad, no, es más protocolos en ese aspecto, ¿no? Y de hecho cada hospital maneja algunos de ellos en base a guías de práctica clínica, ¿no? Con lo que decíamos, si el paciente no presenta, porque hay que evaluar riesgo de realimentación, pues podemos iniciar con un aporte de 30 kilocalorías en ese aspecto. Si sí lo presenta, aplicaríamos protocolos, ¿no? Algunos marcan 5 calorías, 10 calorías, 15, 20 kilocalorías de inicio para evitar también ese descontrol. Obviamente el aporte de tiamina, el control de fósforo a nivel sanguíneo para ver si tenemos que cubrirlo porque también estos van a ser fundamentales para un buen control glicémico en este aspecto. Pero así como tal, una guía ya establecida en eso, no como tal, no. Cada hospital Ujú. maneja protocolos independientes. Ok. Hay un tema que tocó el maestro hace un momento cuando nos hablaba del caso de la paciente de cirugía bariátrica y ahí quiero como, no solamente en el momento en el que le hacen la cirugía malabsortiva, sino más adelante cuando estos pacientes tienen una pérdida masiva de peso que tienen que ser llevados a la resección o a la eliminación de toda la piel sobrante, donde sabemos que las heridas, las lesiones que quedan son bastante complejas de cicatrizar, pero además donde es un paciente que viene de un proceso malabsortivo, donde si bien se hace una suplementación en caso de que el paciente no la esté llevando adecuadamente o que no se haga ese monitoreo, vemos que uno de los problemas que se presentan mucho es eso, que son lesiones muy complicadas de manejar en el posoperatorio. ¿Ha tenido también esa experiencia en ese posoperatorio, no de la bariátrica como tal, sino de ya cuando van a cirugía plástica para esa remoción de toda la piel sobrante? Sí, lo que conocemos como los colgajos, ¿no? En ese aspecto, sí, de hecho, el hospital, como ya contamos con lo que es clínica de obesidad
ya estamos autorizados para poder realizar el procedimiento de cirugía bariátrica. En México solamente hay 4 hospitales que tienen esa oportunidad ya de hacerlo como tratamiento, y eso obligó a que llevemos un seguimiento postquirúrgico con los pacientes. De entrada, paciente que se maneja con este procedimiento, postquirúrgico pasa con nosotros para seguimiento. Cuando se empezó esos procedimientos, hablamos de los años 2006, 2008, tenemos todavía pacientes hasta la fecha, no van constantemente a consulta, pero sí para punto porque sí son sometidos al retiro de estos colgajos, ¿no? Que muchas veces es más por cuestión de higiene y evitar esa infección de ese tejido que conserva mucha humedad y conserva obviamente que esto fácilmente se infecte porque es un tejido que a veces ya no es funcional. El beneficio ha sido correcto, hemos tenido oportunidad de poder que ellos entren a su procedimiento quirúrgico sin complicaciones infecciosas por el continuo manejo que tienen en cuanto a la orientación nutricional, y muchas veces solo con un aporte extra de proteínas, pero con una dieta podemos ir normal en este aspecto. Obviamente ya tenemos más conocimiento, ¿no? Al principio, les digo, 2008, 2010, se sometían a los procedimientos sin llevar seguimiento nutricional, y si había infección de este retiro de estos colgajos, de estas heridas, nos los mandaban, y obviamente cubriendo primero la parte proteica y la deficiencia de vitaminas y minerales, podíamos corregirlo, ¿no? En esos periodos teníamos nada más proteínas extra, complemento como dieta polimérica extra en ese aspecto. A partir de lo que fue ya del 2014, 2015, tuvimos inmunomodulación, y ahorita unos 3, 4 años hemos tenido ya fórmula para heridas específicamente. Entonces esto sí nos ha dado oportunidad de tener mejores manejos, y que el paciente, detectando esas deficiencias, el mismo médico nos lo canalice de inmediato antes de los procedimientos, o ya que detectó alguna alteración en el procedimiento, para poderlo hacer, ¿no? Ahorita hablando de un caso de también de éxito, un jovencito con datos de obesidad de 3er grado, se cortó la mano al tratar de hacer un recuerdo para su novia. No sabemos bien cómo fue el procedimiento, pero fue con un cúter, pero sí fue una herida importante que se infectó. Tuvieron que hacer retiro de ciertos tejidos necróticos, colocar injerto, pero ahí el injerto no estaba quedando bien adherido. Cuando nos lo mandan, el problema era en la parte de la dieta, ¿no? Ciertos nutrientes que él no consumía por alimentos o costumbres. Cubrimos las deficiencias, el aporte extra, y en el lapso de 3 meses logramos que tuviera ese colgajo y reparación de esa mano en ese aspecto. Entonces también sí, como un caso de éxito en esa forma también puede ser. Es cierto, además que ya hay mucha más información, conciencia, posibilidad de hacer esa intervención desde la micronutrición, ¿no? Porque de alguna manera uno, y lo recordé ahora cuando hablaba de la cirugía bariátrica, en el periodo, en la preparación que hace uno, hay un interés especial en que el paciente pierda peso previo al procedimiento, por muchas ventajas que va a tener para el paciente. Y muchas veces uno se concentra en la restricción para pérdida de peso, y en ese restringir para lograr esa pérdida del 10% del exceso de peso del paciente, se pone en riesgo ese aporte de proteína y se pone en riesgo ese aporte de micronutrientes. Entonces, en la medida en que uno puede como poder adelantarse o anticiparse a esta situación, a saber que es un paciente que posterior al procedimiento va a tener una dificultad importante en términos de cubrir esos requerimientos de micronutrientes, entonces también empieza a generarse esa conciencia de que desde antes de yo ya puedo prever el riesgo que tiene mi paciente y poder hacer esa repleción de alguna manera como de esos micronutrientes también para el paciente, y mejorar así sus resultados. Y ahorita que comentabas esa parte, como el prequirúrgico en cirugía bariátrica, el hecho de ya estar como en conjunto con un comité para estos pacientes nos permite hacer dietas restrictivas, pero no de 2, 3 meses previos, tal vez 1 o 2 semanas antes del procedimiento. Y esa dieta restrictiva, pero bien orientada, va con la finalidad de que el paciente se pueda adaptar a los cambios de la dieta que va a tener postquirúrgico. Pero en estas evaluaciones, 2, 3 meses antes del procedimiento quirúrgico, la idea es que hagamos tamizaje nutricional, detección de sarcopenia, porque podemos tener una gran cantidad de pacientes con obesidad sarcopénica, y ahí ajustamos nutrientes. Es lo que les explicamos. Aquí lo que queremos es que usted entre a su procedimiento con un correcto control metabólico y sin deficiencias nutricionales. Y si esto está así, se permite el procedimiento, y obviamente las complicaciones o la adaptación a la dieta postquirúrgica van a ser más sencillas y menos complicación en este aspecto. Ok, bueno, nos preguntan acá, maestros, si en el caso de fístulas de bajo gasto es necesario algún suplemento o algún tipo de suplementación para ayudar al cierre espontáneo. Muchas veces, como decíamos, en estos casos, la alimentación, debemos de saber que hay alimentos que no se digieren completos, que decíamos forman gases, distienden, no se digieren de manera correcta, absorben. Ahí modificamos consistencia, calidad. A veces tal vez nada más con un aporte de proteínas, que es lo que nos falta por el tipo de alimentación que tenemos, como módulo de proteínas podríamos lograr un buen éxito en ese aspecto.
¿no? Ya si cambiamos, aunque sea una fístula de bajo gasto, pero con contenido fecaloide, sí tendremos que modificar tal vez el aporte de nutrientes extra en ese aspecto, ¿no? Porque eso va a limitar el cierre. Pero en esa condición de fístula de bajo gasto, una dieta bien ordenada, una alimentación bien balanceada y tal vez el extra en proteínas dentro de los mismos alimentos naturales, un complemento extra con proteína nada más, podemos cubrir y mejorar esa parte de recuperación. Ok, bueno, por aquí se me ha quedado colgada una pregunta que nos estaban haciendo. Dice, ¿qué opinión le merece el hidroximetilbutirato para el cierre de heridas? Ya ahorita hay estudios en los cuales se ha visto, recordemos que este se ha enfocado más en estudios de medicina del deporte, ahorita tomó mucho auge con los pacientes post-COVID por la parte de recuperación de masa muscular, en esos casos puede tener ese beneficio, en fístulas, en heridas complicadas, no, porque a final de cuentas lo que el paciente presenta primero es deficiencia de proteínas como macronutrientes. Ahorita que hablamos de vitaminas y hablamos de vitaminas liposolubles, muchas veces también se provoca restricciones en el consumo de grasas y esto provoca que no haya absorción de estas vitaminas liposolubles. ¿Qué tenemos que hacer? El tipo de grasas y la forma en cómo las preparamos, modificarlo. Pero sí, de lo que es HMB, realmente hay algunos complementos que lo tienen en el gramo que se piden, que son 3 por día en ese aspecto, pero para el cierre de estas heridas y estas fístulas no tanto. Se ha visto más beneficios en la recuperación del peso de pacientes, pero aquí hablamos de que, por decir, la fístula, la herida ya está cerrada. Entonces ahora sí nos ponemos a pensar ya en la parte de la recuperación de masa muscular. Ujú. En este punto sí habrá un buen plus, pero en el cierre específico o justificar este uso, no hay evidencia todavía bien estructurada. Solamente si el aporte correcto de proteínas, el uso de arginina y glutamina, si el paciente no consume las cantidades correctas. Sí, sí, y ahí, bueno, de lo que menciona también el maestro, recordar que en general, bueno, si bien el hidroximetilbutirato va a ser o va a ser una parte de esas vías que toma la leucina como aminoácido como tal, tiene otras formas de favorecer esa síntesis proteica en los pacientes y de favorecer como esa replicación celular y demás. Y bueno, y ya el maestro nos mencionaba la importancia que tiene la arginina en todo este proceso de cicatrización, de respuesta inmune, de favorecer esa formación de colágeno en el paciente. Entonces, bueno, estoy viendo por acá, creo que por ahora no tenemos más preguntas, maestro. No sé si hay algo más que nos quiera compartir. Yo podría quedarme aquí todo el tiempo, que usted nos pudiera compartir, nos pudiera contar parte de su experiencia, porque es que además es eso, ¿no? Es el día a día que usted tiene de todos estos casos con sus pacientes, de todos estos resultados y de mostrar a través de esa evidencia el apoyo, cómo el apoyo nutricional mejora resultados. Entonces, bueno, no sé si hay algún otro caso que nos quiera comentar. Por acá lo saludan, lo felicitan, súper interesante el tema. Y bueno, los comentarios han sido muy repetidos en cuanto al valor de la información que estamos recibiendo y de antemano pues le agradezco también mucho. No, muchas gracias. Como experiencia también podemos tener centros de atención, tenemos hospitales hermanos, ¿no? Nosotros dentro de lo que es el ISSSTE. Aparte de que en la pandemia también muchas áreas no atendían, sí nos tocó esa parte, ¿no? De pacientes que eran de otra unidad hospitalaria, eran enviados con nosotros porque la dificultad en el cierre de la herida estaba presente, al no tener obviamente atención en apoyo nutricional por la pandemia o de plano no contar con los insumos como los que decimos lograr nosotros tener, nos dio oportunidad para que pacientes con fístulas en 2, 3 meses de tratamiento ni sin necesidad siquiera de que estuvieran en el hospital como tal, eran trasladados a su unidad hospitalaria con nosotros a su valoración, entrega de tratamiento y a lo mejor una cita semanal, 15 días, después un mes y ya continuar en la consulta de nosotros. También eso nos dio esa oportunidad, ¿no? Y demostrar que el aporte nutricional era fundamental para enterar, complementación en ese aspecto y sí tener ese beneficio de esa reparación de esa manera, ¿no? Logramos también demostrar por qué tenemos todos estos insumos, ¿no? Como la inmunomodulación, como la fórmula para heridas o algunos otros complementos nutricionales, el justificar los usos y los costos. Sabemos que a nivel administrativo el costo siempre va a ser un punto en el cual se puede decir si se puede obtener los nutrientes o no se van a poder obtener. Aparte del costo, obviamente también el beneficio, ¿no? Y ya de hecho de que el paciente no tenga que hospitalizarse para manejar una herida crónica y que lo pueda hacer desde casa con los cuidados importantes y tal vez no tener que agregar tratamientos extras que hay muy buenos para el cierre de la herida y solamente enfocarnos a la parte nutricional y a los medicamentos que debe tener de control metabólico,
es un punto para que nuestras unidades digan, perfecto, seguimos obteniendo los tratamientos y seguimos obviamente ayudándolos a que sigan dando este manejo en este aspecto, ¿no? Entonces dejan de ser protocolos de tratamiento y ya se vuelve. Bueno, no sé si se nos congeló el maestro. No sé si me confirman ustedes si a mí me siguen viendo y oyendo bien. Si alguien de la audiencia, porfa, me confirma. Si me ven, si me oyen bien, que a lo mejor es la red del maestro. Sí, bueno, parece que fue la red del maestro. Vamos a dar un minuto para ver si se vuelve a conectar ya para hacer el cierre como tal del live. Eh, Solamente para ir cerrando un poco acá, ya está. Parece que fue, aquí, ya, fue algo momentáneo, ya estoy aceptándolo. Listo, ya. Se nos fue por un momento, Sí, maestro. sí, perdón, perdón. No, ya estamos otra vez acá. ¿Qué nos estaba comentando? Sí, entonces todo esto nos ha dado esa oportunidad de poder justificarlo y ahorita ya está también esa importante relevancia que tenemos como manejo nutricional, como equipo multidisciplinario, porque de aquí también no tengo que dejar a un lado a nuestro personal de enfermería fundamental en la detección de estos tratamientos. Muchos pacientes que nos llegan a manejo en consulta externa o en hospitalización, ni siquiera a veces la detección fue por la parte médica, es por la parte de enfermería. Obviamente el proceso es que se gire la interconsulta, se Eso es analice por cierto. el médico, pero al preguntar o ver cómo fue el proceso, la detección fue por el personal de enfermería, ¿no? Entonces eso también nos ayuda y nos obliga a orientar en el manejo y la detección para que podamos tener la atención oportuna en eso, ¿no? Entonces sí, si nos planteamos el que queramos tener este tipo de tratamientos en los hospitales, podemos lograrlo evidenciando los beneficios, los costos y obviamente demostrando la recuperación. Y esto implica que tengamos que estar apegados al paciente y ser responsables de lo que estemos indicando, ¿no? Todo obviamente basado en evidencia. Así es, así es. Bueno, y yo opino que todo el manejo y las terapias avanzadas para el manejo de heridas pues están, digamos que tenemos muchas cosas nuevas, pero junto con eso también creo que desde la parte nutricional tenemos mucha información muy importante para poder hacer ese manejo integral, ¿no? Ese manejo integral en el paciente y recuperar o lograr nutrir a ese paciente y lograr esa cicatrización desde adentro también, porque si no hay un sustrato, pues definitivamente por más que se hagan intervenciones en el paciente, que se tengan curaciones adecuadas, que se usen terapias avanzadas, pues no hay un sustrato y sí, por el contrario, estamos generando un desgaste cada vez mayor en los pacientes para responder a esta necesidad de crear nuevo tejido. Maestro Fernando, es un placer, mil y mil gracias por acompañarnos en este live muy nutrido, muy lleno de información de valor, sobre todo información práctica, donde usted a través de su experiencia nos transmite todo este conocimiento, además con el rigor de la evidencia. Entonces, muchísimas gracias. Hay comentarios, como le digo, donde le agradecen por toda la información que nos suministra el día de hoy. Esperamos seguir contando con usted para este y para otros espacios académicos y a todas las personas que están conectadas en este momento, a todos aquellos que posteriormente puedan ver la grabación de este live. Mil gracias por su compañía, mil gracias porque además con sus preguntas enriquecen mucho estas sesiones y nada, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, acá en Instagram, en Facebook también, cualquier inquietud, cualquier pregunta pues estamos atentos. Siempre, porfa, procuren contarnos de dónde nos contactan porque pues nosotros tenemos presencia a nivel de toda Latinoamérica y de alguna manera, en la medida en que conocemos dónde están, también podemos asesorarlos mucho mejor. Entonces, muchas gracias, maestro, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias, un gusto y por supuesto aquí estamos para lo que ustedes requieran y apoyar con lo que podamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego a todos.